Ahora, si queremos aperturar ya las preguntas de debate en cuestión, ¿podrías, Mauricio, comentarnos, ¿es posible tratar el trastorno afectivo bipolar sin la necesidad de recurrir a una medicación o no? Por lo general en medicina nada es blanco o negro o cero, 100%. Yo te podría decir generalizando que si es necesaria una medicina, no. Como dije, tiene una fisiopatología, quiere decir los mecanismos que se activan en el cerebro, las redes neuronales, tiene un mecanismo muy similar al de las epilepsias. Entonces, yo por lo general a una persona con epilepsia debo darle tratamiento para que disminuyan la frecuencia, la intensidad de sus crisis. Es algo muy similar. Entonces, esa persona debería tener medicación para cada episodio y de mantenimiento. Hay casos que una persona puede estar sin medicación. Yo conozco casos y he leído casos de personas que no tienen un cuadro tan severo, que no les genera mucha limitación y que, digamos, llega un momento en que ya no lo necesitan tanto, que tienen una buena red de soporte, que han hecho una buena psicoterapia, que tienen más facilidades que los demás, entonces, por ahí que no hay tantos factores que los puedas estabilizar, pero eso es muy poco probable, ¿no? Entonces, la respuesta es, en verdad, si tuviera que decir entre sí o no, sí, una persona con trastorno bipolar debería tener siempre una medicación. Como una persona que tiene hipertensión arterial, ok, puede tomar 3, 4 fármacos, cambia sus estilos de vida, hace un montón de ejercicio, perfecto, pero muy probablemente siempre tenga que tener por ahí un fármaco, ¿no? Vamos, tiene un problema, tiene una alteración médica. El problema de salud mental es porque igual falla una parte de tu cuerpo, falla una parte del cerebro. Ok. Qué bueno que la ciencia ha desarrollado por ahí, digamos, ayuda, herramientas para que esas alteraciones puedan ser controladas. Quizás para sumar, sirve pensarlo de esta forma, ¿no? Como para hacerlo un poco más Claro. gráfico, porque claramente es excelente lo que acaba de decir Mauricio, pero uno lo que analiza con el paciente cuando trabajás dentro de las recomendaciones es la tasa de ciclado, ¿no? O sea, uno analiza cómo funciona ese estado de ánimo y hace cuentas, que por suerte son muy sencillas, porque si no yo no las podría hacer porque cumplo el estereotipo de psicóloga que no sabe de matemática, pero hace una estimación de, ok, ¿cómo funciona ese estado de ánimo? Hay pacientes que por ahí ciclan una vez cada 10 años. Claramente no tiene sentido, en ese caso, aplicar una medicación que tiene efectos adversos, porque en ese caso va a priorizar el efecto adverso de la medicación que el efecto terapéutico, ¿no? Pero por ahí tenés pacientes que te hacen 4 episodios por año, que ya estamos hablando de un ciclado rápido, que es más difícil que puedan lograr estabilizar el ánimo. Hay pacientes que responden muy bien, que su estado de ánimo responde muy bien a la regulación con terapia de ritmos, ¿no? Entonces uno les trabaja psicoeducación, aprenden a identificar cuándo están por ciclar, arman herramientas y se mantienen dentro de una rutina y andan bárbaros. Hay pacientes que no se puede. En realidad depende del paciente y de cómo funciona ese estado de ánimo, ¿sí? Y de cómo responde también a los tratamientos, en muchos casos. De acuerdo, ¿no? Por eso creo que mencioné cuál es tu diagnóstico. Ok, digamos, desde el punto de vista de tratamiento, ¿no? Farmacológico, no farmacológico, es, ok, ¿cuál es mi diagnóstico? Trastorno bipolar, tipo 1. Entonces yo ya sé toda la batería de opciones que tengo de medicina y de psicoterapia para ese diagnóstico. Pero ¿cómo es mi diagnóstico? Ok, ahí ya voy ampliando o reduciendo por ahí mis opciones, ¿no? Como bien dices, ¿a qué edad empezó? ¿Cuál es mi patrón? Entonces es muy importante lo que ella dice, ¿no? Ver el ciclado. El ciclado es cómo cambia de un estado a otro, ¿no? Entonces, por lo general usamos líneas de tiempo. No usamos línea de tiempo, usamos herramientas de autollenado cuando el paciente ya conoce sus síntomas y va marcando ahí día por día, te ayuda también a adherencia al tratamiento, a otros síntomas asociados, y así el paciente se hace más consciente, ¿no? Y va marcando. Entonces yo veo eso al mes, hago un trazado, todos los meses puedo hacer un trazado, por ejemplo, luego en un año más o menos va sacando su patrón. Que también es importante porque la persona ve cómo la medicina lo beneficia, cómo se estabiliza. Entonces, tiene también una evidencia patente de que está mejorando, ¿no? Pero tú no tratas solo el diagnóstico, tienes que tratar en base a las características del diagnóstico también, ¿no?
como dice, si respondió antes a una medicina o no, los efectos adversos, ¿no? Te dicen litio, si a pesar de litio, que tiene 30 años, ha tenido más de 8 recaídas, ok, cámbiale el litio, ¿no? Tienes que ver, como dijo Dani, a una mujer en edad fértil por ahí no le vas a dar valproato, no por el trastorno bipolar, ni epilepsia, etcétera, o sea, no le das esa medicina porque puede ser teratogénica. ¿Qué quiere decir? Que por ahí puedes perder al bebé, ¿no? Y también ver el perfil de la medicina. Hay medicina que me puede generar más somnolencia. Bueno, hay personas que buscan eso. Puede haber medicina que me hagan subir un poquito de peso. Hay personas que buscan eso. Hay personas que dicen, no, yo no quiero eso. Ok, entonces ahora deberíamos trabajar en base a decisiones compartidas. Entonces, el médico tiene el conocimiento, te dice cómo funcionan, los pros y los contras, cuál sería tu recomendación, pero el paciente al final es el que elige, ¿no? Por supuesto. Y sobre todo contribuir, coadyuvar a que este paciente se involucre tanto en este proceso, porque al fin y al cabo el beneficiado de primera instancia será él y progresivamente también su red de apoyo, por denominarlo de alguna forma. Entonces, ¿cómo es también generar de pronto este supuesto? Porque se observa mucho en plano real de que los pacientes, una vez que ya se sienten bien, consideran oportuno prescindir de la medicación. ¿Cómo trabajas con eso? Sí, ok. Eso pasa mucho en medicina. Y hay muchos estudios que te lo mencionan en enfermedades crónicas, diabetes, presión alta, algún trastorno psiquiátrico. O sea, los números se lo dicen. Más del 60% de las personas no siguen el tratamiento según se lo indican, ¿no? Eso es bien importante. El médico, no digo el psiquiatra, el médico en general no saca esa información porque dice, señora, ¿usted ha estado tomando la medicina? Sí, doctorcito, sí le he estado tomando, ¿no? Si te tomas un minuto en decirle, señora, para mí es importante que me diga si la ha podido tomar o no. Puede haber muchas situaciones por las cuales no se ha podido tomar. Yo entiendo que tomar medicina todos los días es difícil, pero mi razonamiento va a ser distinto si yo no la veo muy bien habiendo tomado la medicina o no la veo muy bien sin que la haya tomado, ¿no? Y de verdad que uno se toma ese minuto y sacas otra información, porque sí influye en tu razonamiento médico, ¿no? Y otra cosa que también, bueno, en mi experiencia, yo trabajo en un pabellón de pacientes Claro. hospitalizados, ¿no? La mayoría son pacientes con trastornos psicóticos crónicos, llámese esquizofrenia, pero hay un porcentaje ahí del 20-25% que son personas que tienen trastorno bipolar. La hospitalización termina siendo resultado de una mala adherencia del tratamiento, ¿no? Y a veces esa experiencia de estar hospitalizado, que en verdad en el instituto que yo trabajo es bastante cómodo, o sea, es un ambiente increíble, eh, pero solo hecho de estar hospitalizado ya le sirve como que, no, doctor, voy a tomar mi medicina, la verdad, o sea, no porque le hayan pasado mal en la hospitalización, es pucha, he perdido tiempo, o sea, no he estado en mi casa, no he estado haciendo mis cosas, me he dado cuenta cómo me ha ayudado la medicina, y en la hospitalización se hace este trabajo con la familia, con el paciente, es un equipo multidisciplinario, pero podría decir que en el Estado casi casi que es un lujo que puedan acceder a un equipo multidisciplinario, o sea, no es lo más frecuente, ¿no? Y otra cosa para la herencia de tratamiento es la disponibilidad del medicamento, ¿no? O sea, los costos y lo que ahí el Estado te ofrezca también, ¿no? Que se acaba el stock en tu centro de salud mental comunitario, se acaba el stock en el hospital, entonces puede ser bien complicado que una persona mantenga la adherencia al tratamiento y creo que también hay algo muy relacionado, sobre todo en los episodios de arriba, y que probablemente Daniela trabaje mucho en eso, es que la persona extraña el sentirse tan bien, ¿no? Lo extraña mucho, entonces como que quiero volver a sentirme así, ¿no? Y esa es la parte de conciencia de enfermedad, no es trabajar como esa persona tendría que empezar a interiorizar que esos episodios en los cuales se siente muy bien no son los más saludables, ¿no? Entonces, eso creo yo, Daniel, lo debe saber mucho mejor que yo, que es algo bien complicado de que el paciente interiorice, ¿no? Se relaciona un poco con lo que acaba de decir Mauricio, ¿no? A ver, sí lo que se ha encontrado es una correlación, hay una hipótesis que sostiene que, porque a ver, nosotros no hemos logrado identificar genes que digan, ok, este gen no genera trastorno bipolar, pero sí a la hora de analizar epidemiológicamente
a la población con bipolaridad, lo que se encuentra es que es muy común que aparezca en población de artistas, ¿no? Entonces hay una hipótesis que sostiene que podría estar llegado a relacionar el trastorno bipolar con alguna cuestión ahí relacionada con la creatividad, medio agarrado de los pelos. Sí es una realidad que con el tema de la manía, si el paciente vive del arte, ahí estamos bastante complicados. Si el paciente no vive del arte, igual estamos complicados porque no es la creatividad, es la productividad, pero el paciente en general que tiene bipolaridad suele pensar que necesita los estados maníacos y hipomaníacos para crear. Es algo que nosotros tenemos que trabajar mucho, cuesta. Los protocolos dicen que tendría que tomar menos de lo que en realidad toma. Vos podés estar 2 años trabajando adherencia al tratamiento, porque algo que el paciente a veces tiene que entender es que no es que por el estado maníaco o hipomaníaco la persona es más creativa o es más productiva, es a pesar. La persona tiene tantas cualidades de base y tantas habilidades de base que a pesar del estado maníaco logra ese rendimiento. Por ejemplo, se cree que quizás Van Gogh podría haber sido bipolar y también, bueno, Hemingway. Y no es que Van Gogh pintaba lo que pintaba porque estaba maníaco o estaba depresivo, no. Él probablemente tenía una base de habilidades artísticas muy importantes que le permitían, a pesar de estar maníaco, pintar como pintaba. ¿No? Eso es lo que nosotros a veces tratamos de hacer mucho hincapié con los pacientes cuando trabajamos ese tema de adherencia a la medicación y al tratamiento en general. Ahora, en los casos en los cuales esta persona en calidad de paciente se encuentra inmerso en un ambiente familiar que menoscaban su estabilidad emocional, lo invalidan constantemente, de qué forma, si existe en su ambiente como tal, familia o allegados, que no reciba esta contención, este soporte emocional, ¿cómo se trabaja su individualidad de esta persona? No sé, Mauricio, vos qué pensás, pero creo que una cosa es ser terapeuta o psiquiatra en primer mundo y otra cosa es en Latinoamérica. En general, lo más común es que esto suceda porque, de vuelta, hay muchos factores económicos que en general, más allá de que hay momentos en donde hay países que están mejor o países que están peor, siempre el tema económico es un problema para el tratamiento de salud mental, porque son condiciones que incapacitan muchas veces al paciente para que pueda trabajar, ¿no? Entonces suele ser muy común. En general, la forma de trabajar esos ambientes es primero tratar de agotar en lo posible que no exista red de contención. Si no hay red de contención, primero uno prueba con los familiares y va expandiendo a amigos, allegados, y si eso no se puede, está la opción de, por ejemplo, tramitar acompañantes terapéuticos, por ahí, uy, justo está pasando una bocina, ahí va. Quizás incorporar al paciente dentro de una institución, no quizás pensar en grupos de apoyo, que es algo muy común que a veces nosotros hacemos. Hay algunas asociaciones que tienen grupos de apoyo para población bipolar, en donde entre ellos se realizan por ahí trabajos más como de mentoría, ¿no? Que a veces incluso son gratuitos. Pensar en la opción de hospital de día para que haya una institución que contenga, ¿no? Muchos pacientes lo que necesitan es contención, que idealmente esto tendría que venir siempre en salud mental. Nosotros necesitamos de políticas públicas, que en Latinoamérica casi nunca sucede, porque, bueno, siempre hay otras prioridades y menos que menos para salud mental. Pero una forma de trabajar cuando el paciente no puede tener contención o red de apoyo por parte de sus familiares es agotar todas las instancias y después quizás tratar de buscar apoyo institucional. Sí, completamente de acuerdo con Daniela. Voy a poner unos ejemplos no de salud mental para que entendamos cómo es que el entorno puede afectar, ¿no? Eh, Hay algo que se conoce como condicionantes y determinantes de nuestra salud, ¿no? En general, que también se aplica a salud mental. Por ejemplo, voy a un caserío en la selva, a un colegio, y veo que hay una alta incidencia de enfermedad diarreica aguda, en su mayoría por parásitos. Entonces voy a una campaña de desparasitación, les doy a los chiquitos, luego de 2 meses ya casi nadie tiene. Pero luego a los 3, 4 meses otra vez todos tienen. ¿Por qué? Porque no hay una buena, digamos, red de saneamiento de agua potable. Entonces, una cosa es el tratamiento y otra cosa es todo lo que condicione y determina mi salud. A una persona que tiene diabetes, yo le puedo recomendar estilos de vida saludables y que tome la medicina. Bueno, esa persona no tiene ingresos, por ahí que solo puede subsistir
comprando lo más barato que hay, que suelen ser harinas, carbohidratos, etcétera. Entonces, esa persona muy difícilmente va a cambiar sus estilos de vida. Vive en una casa con esteras, en un arenal, y yo le digo que tiene que salir a hacer ejercicio, no va a poder. Entonces, en salud mental pasa exactamente lo mismo, ¿no? Va a ser muy complicado, como dice Daniela, si es que no hay políticas de salud pública, que estas cosas puedan cambiar, ¿no? Yo recuerdo que un psiquiatra muy conocido aquí, de esos los que llamamos maestros, cuando yo recién empezaba, preguntó al auditorio cuáles son los principales problemas de salud mental en el país. Y toda la gente decía depresión, alcoholismo, y él decía, esos son diagnósticos. Los grandes problemas son la falta de educación, la pobreza, la violencia, ¿no? Entonces, todas esas cosas ya, digamos, escapan un poco al profesional y la intervención que podemos hacer, ¿no? Eh, pero sí también, bueno, quisiera terminar con un poquito de esperanza que, relacionando a lo que dice Daniela, la psicoeducación, desde el punto de vista costo efectivo, es de las mejores intervenciones que hay. O sea, tanto la persona con el diagnóstico como la pareja o los amigos o los familiares deben conocer el diagnóstico, cómo se presenta, los beneficios de la medicación, las consecuencias de dejar la medicación, identificar señales de alarma. Entonces, eso es básico, eso es primordial y eso debería hacerlo todo profesional que está frente a una persona, no solo con un cuadro de trastorno bipolar, sino en general con algún cuadro de salud mental, ¿no? Porque, como dijimos, esa es una persona que tiene un diagnóstico, no es que sea ese diagnóstico, ¿no? Digamos, yo no digo, él es esquizofrénico o él es bipolar, no, él tiene esquizofrenia, ella tiene trastorno bipolar. No tiene por qué definir a esa persona su diagnóstico. Puede tener asma, puede tener gastritis, ok, puede tener trastorno bipolar, pero tiene su intelecto, sus habilidades, sus gustos, sus estudios, sus capacidades, sus miedos, sus reparos, y además tiene trastorno bipolar que puede por ahí condicionarlo a ciertas cosas, ¿no? Pero eso es importante porque a veces, como bien dice Daniela, la familia refuerza ciertas cosas. Probablemente lo que más ves es, no sé, en mi caso, una persona de 50, 60 años con una relación de codependencia con la mamá, ¿no? Y la mamá estoy toda la vida con su hijito, ¿no? Muchos pacientes con trastorno bipolar, yo al menos los veo así, creo que tú vas sintiendo, creo que es algo común que ves, ¿no? Entonces, eh, es difícil, ¿no? Pero sí debe trabajarse con la familia, ¿no? Otra cosa que a veces noto en consulta es cuando nosotros trabajamos con activación conductual, cuando el paciente está deprimido, muchas veces los objetivos son chiquitos porque la idea es que el paciente los pueda hacer. Y eso es lo que a la familia le cuesta, ¿no? Entonces, por ahí vos tenés como, junto con tu paciente, como objetivo que el paciente se bañe y coma comidas elaboradas y la familia está como, ¿por qué no está tirando CB? Que tire CB. Y es como, y a veces es encontrar un balance porque te tira para atrás el tratamiento en algunos casos. Es eso o incluso lo opuesto, que es ir a la casa y limpiarle la casa, ¿no? Cuando por ahí el objetivo es que el paciente empiece a hacerse cargo. Pasa mucho también con el tema de la toma de medicación, en donde tenés muchos pacientes que no tienen adherencia al tratamiento farmacológico y obviamente uno acude a la familia como rescate para que le administre la medicación y después eso nunca sucede. Entonces te llega un paciente de ya 30 años que hace 5 años está en tratamiento y todavía la medicación se la da la madre. Porque en general las madres se hacen cargo de esto, ¿no? Entonces es algo que muchas veces tenemos que trabajar con la familia. Me gustaría pasar ya a la segunda pregunta propiamente de este debate. Dani, ¿existe una relación entre creatividad y trastorno bipolar? Se relaciona un poco con lo que acaba de decir Mauricio, ¿no? A ver, sí lo que se ha encontrado es una correlación, hay una hipótesis que sostiene que, porque a ver, nosotros no hemos logrado identificar genes que digan, ok, este gen no genera trastorno bipolar, pero sí a la hora de analizar epidemiológicamente a la población con bipolaridad, lo que se encuentra es que es muy común que aparezca en población de artistas, ¿no? Entonces hay una hipótesis que sostiene que podría estar llegado a relacionar el trastorno bipolar con alguna cuestión ahí relacionada con la creatividad, medio agarrado de los pelos. Sí es una realidad que con el tema de la manía
Si el paciente vive del arte, ahí estamos bastante complicados. Si el paciente no vive del arte, igual estamos complicados porque no es la creatividad, es la productividad, pero el paciente en general que tiene bipolaridad suele pensar que necesita los estados maníacos y hipomaníacos para crear. Es algo que nosotros tenemos que trabajar mucho, cuesta. Los protocolos dicen que tendría que tomar menos de lo que en realidad toma. Vos podés estar 2 años trabajando adherencia al tratamiento, porque algo que el paciente a veces tiene que entender es que no es que por el estado maníaco o hipomaníaco la persona es más creativa o es más productiva, es a pesar. La persona tiene tantas cualidades de base y tantas habilidades de base que a pesar del estado maníaco logra ese rendimiento. Por ejemplo, se cree que quizás Van Gogh podría haber sido bipolar y también, bueno, Hemingway. Y no es que Van Gogh pintaba lo que pintaba porque estaba maníaco o estaba depresivo, no. Él probablemente tenía una base de habilidades artísticas muy importantes que le permitían, a pesar de estar maníaco, pintar como pintaba. No, esa es lo que nosotros a veces tratamos de hacer mucho hincapié con los pacientes cuando trabajamos ese tema de adherencia a la medicación y al tratamiento en general, porque sí, también que se entienda que la manía no siempre se vive como euforia, a veces se vive de forma iracunda e irritable, que eso es algo que el paciente en general no tiene en cuenta. Suele querer estar maníaco porque quiere estar feliz, pero no siempre la vas a vivir de forma feliz. Y hay que trabajarlo muchas veces. Creo que ahí también quisiera agregar que completamente de acuerdo, ¿no? Como dijimos, la persona tiene sus características, sus capacidades, su intelecto y además el trastorno bipolar. Pero además suele suceder, como dijimos, en un episodio maníaco hipomaníaco hay ideas de grandeza, no necesariamente delusiones, que es la psicosis, no sé, que soy un enviado de Dios, que tengo superpoderes, no, pero ideas de grandeza. Entonces, la percepción que yo tengo sobre mí mismo, sobre mis capacidades, sobre mis habilidades, también está un poco distorsionada, ¿no? Entonces, eso también influye un poco para que la persona también extrañe o añore esos momentos porque se siente más productivo, pero en verdad cuando uno ve bien es que se percibe como más productivo porque en verdad esos estados a veces no son muy funcionales, ¿no? Solo que puede cometer ahí un montón de errores, entre comillas, puede chocar con mucha gente, pero él en su percepción, cuando tú lo entrevistas, no ha pasado nada malo, ¿no? Y por eso es muy importante también hablar con la familia. De pronto, Dani, tú nos mencionabas o bueno, sacabas a colación a ciertos artistas y en este caso tú mencionaste a Van Gogh, bien sabemos de que esta persona como artista fue reconocido póstumamente. Él, en cuanto a arte se refiere, tiene muchísimas pinturas, pero se destaca bastante La Noche Estrellada. Yo creo de que el hecho, a líneas generales, que recibas por competencia un diagnóstico, eso no te circunscribe, no te limite y sobre todo no viene siendo un óbice para destacar en diversas situaciones, tan solo del arte, tan solo del teatro, de la música, en tantas facetas que tú mismo puedes enaltecer o de alguna forma cultivar tus habilidades. Y creo que esto puede generar como que una invitación al hecho de no limitarte, porque realmente es el diagnóstico que como tú mencionaste, Mauricio, no es una definición como tal. Yo tengo esto, no soy esto. Y verlo de esa forma para que con todo ello yo me sienta capaz de tener de alguna forma o generar esta resignificación del dolor. Puedo pasar situaciones sumamente graves, sumamente fuertes, donde mi estabilidad emocional se encuentra en juego. Sin embargo, creo también de que debemos crear nosotros mismos diversos espacios en cuanto se preponderen nuestras facetas, nuestras habilidades. Y sí creo que, porque a veces pasa, yo no me atrevo al arte, yo no me atrevo a pintar justamente pues una pintura artística porque siento que no soy capaz de hacerlo de una forma como deseo. Pero es que muchas veces tengo esta creencia porque nunca lo he intentado. Entonces, generar como que esta actitud también de ser un poco intrépida en este sentido, creo que también viene siendo bastante idóneo. Y a la vez generar, como ya en diversos artistas, no solo los cuales tú has mencionado, Daniela, sino en otros más que a nivel internacional se han reconocido, tiene muchísimo legado artístico y sobre todo interiorizar este mensaje. Mauricio, ¿cómo tú podrías, en base a lo mencionado,
conseguir por medio de un mensaje que las personas, sin importar el diagnóstico, yendo más allá del trastorno bipolar, generen también consigo mismo una resignificación del dolor y que no se encuentre, o bueno, no se sientan limitados por el diagnóstico que ya han recibido. Creo que es importante, uno, que el diagnóstico, a veces entre comillas, a veces el rótulo no es tan importante, pero el reconocer que hay un problema, una limitación, que se reconozca que eso no los define, ¿no? Importante hablar de eso, o sea, no como que ocultarlo, ¿no? Sino hablar de eso. Eso es súper importante. Y si tienes un diagnóstico como este, que está catalogado como patología psiquiátrica severa, debes de tener un acompañamiento, ya sea con tu psiquiatra, con tu psicólogo, o sea, es muy difícil de que tú puedas solo, o sea, reconocer de que necesitar ayuda y pedir ayuda es completamente normal, ¿no? Y asumirlo como tal, ¿no? Eh, entonces, sí vale la pena mencionarlo. Yo, por ejemplo, yo estoy dentro del espectro del trastorno bipolar, ¿no? El tipo 2 de ciclado rápido. Y digamos, académicamente siempre me fue muy bien, y luego en retrospectiva vi que, pues, sí habían algunos días que yo estaba un poco más acelerado, que dormía menos, que fumaba, ¿no? Que podía ser un poco más irritable, que me consideraban impertinente, me di cuenta que era por momentos. Me di cuenta eran mis episodios depresivos, y me encantaba ir a la universidad, pero habían días que no me podía ni parar de la cama. Digamos, en una mesa a 2 metros tenía una jarra de agua, me moría de sed y el carro no arrancaba, ¿no? Es un poco difícil de explicar si uno no lo ha vivido. Yo tomo un anticonvulsivante hace 8 o 9 años y la verdad que súper estable, ¿no? Por ahí hay sus síntomas subsindrómicos de vez en cuando, pero digamos, no me ha limitado en nada, ¿no? Sino más bien me ayuda a poder ser más productivo, ¿no? Y eso yo se los cuento, o sea, a mis residentes, a mis alumnos, porque no tiene nada de malo. O sea, si yo digo que tengo asma, uy, no hay problema. Si digo por ahí, no soy mayor, no, es que tengo cáncer de la próstata, ok, no hay problema. Anda, di tú que tienes esquizofrenia, que tienes trastorno bipolar, es como que calladito, bajo la alfombra, ¿no? Porque así no es, ¿no? Es un problema médico, ok. No tienes la culpa, la responsabilidad de tenerlo, pero sí tienes la responsabilidad de hacerte cargo, ¿no? Dentro de todas las herramientas o los accesos que tengas, ¿no? Entonces, para mí es muy importante hablarlo, o sea, quitarle toda la vergüenza, todo el estigma alrededor que hay, ¿no? Eso es de lo más importante, ¿no? Y saber de que, quiero recalcar, eso no te define para nada. O sea, no te pueden reducir o definir un diagnóstico, ¿no? Es algo extra que tienes, no es que tú seas eso, ¿no? Totalmente, ¿no? El no reseccionarlo de forma negativa. Me gustaría en este sentido, Daniela, que nos des a conocer qué piensas. A tu criterio, ¿cuál crees que sería el mayor mito en salud mental? A ver, en general, bueno, esto es algo que está bastante, que creo que se asocia un poco a lo que decía Mauricio. Hay ciertos diagnósticos que son como mala palabra, ¿no? Cada vez estamos viendo más profesionales que han revolucionado el mundo de la salud mental y que tenían ese diagnóstico, como es por ejemplo el caso de Marsha Linehan con el trastorno borderline de personalidad, que era un diagnóstico que era mala palabra, ¿no? Kai Jamison también con el trastorno bipolar, es una psicóloga que tiene trastorno bipolar y que participó del desarrollo teórico de los tratamientos para trastorno bipolar. Y se está sacando el estigma porque antes se pensaba que como un profesional de salud con una condición de salud mental se va a dedicar a esto, cuando la realidad es que era interesante de pensar porque la mayoría de los que elegimos esta profesión es porque nos ha tocado de cerca. Si no la padecimos nosotros, la padeció algún familiar. En general, ¿no? Entonces era hasta incluso un poco hipócrita porque se tapaba durante muchos años y por ahí ni siquiera se hablaba de esta idea o se usaba a veces como chicana, que a los grandes nombres de la psicología y de la psiquiatría por ahí les había salido un hijo con esta condición. Entonces me parece que está bueno sacar ese mito de que efectivamente te limita en algún sentido. Si uno aprende a tratarlo, hay que a ver, depende mucho del paciente. La realidad es esa, pero
se puede lograr la rehabilitación, se puede lograr una vida totalmente normal. En el caso del trastorno bipolar en particular, muchos pacientes nada más tienen que tomar una dosis baja de un anticonvulsivante y siguen toda la vida. Hay otros pacientes que por ahí es un poco más complicado, ¿sí? Pero me parece que el mayor mito es esta idea de que toda persona con un padecer de salud mental es psiquiátrica, incapacitada y automáticamente está limitada a ejercer ciertas profesiones porque es inestable, no es una bomba de tiempo. La realidad es que eso no es así. Sí, no sé si por ahí puedo opinar. Acá todavía, y creo que en muchos países de Sudamérica, ¿no? Se asocia psiquiatra con locura, ¿no? Digamos, al psiquiatra solo van los locos, ¿no? Y acá, no quiero que suene despectivo, sino voy solo entre comillas, frases que yo escucho, ¿no? Que dicen, no, el loco calato tira piedra, como que ese es el estereotipo de la persona que debe ir al psiquiatra, ¿no? Entonces, en general, el estigma en salud mental es que si tú no eres eso, eres, digo porque dicen que tú eres eso, pero si tú no tienes esas características, no tienes un problema de salud mental entonces, ¿no? Y claro, hay todas estas ideas tradicionales, culturales, incluso hasta de índole religioso, con una tendencia machista de que los hombres tienen que ser así, las mujeres tienen que ser asá, cómo gestionar las emociones. Entonces, eh, cuando hay dificultades, digamos, emocionales, a menos que seas un loco calato tirapiedra, para la mayoría de gente no amerita que busques un apoyo, digamos, psicoterapéutico o un tratamiento, ¿no? Eso es uno de los principales estigmas que hay, creo yo, ¿no? Acá en Argentina pasa algo muy interesante y es que por cuestiones históricas vos levantás una piedra y salen tres psicólogos, no sale uno, salen tres, ¿no? Somos muchos, muchos psicólogos. Pero igual la perspectiva es opuesta, ¿no? No está esta idea de que al psicólogo va el loco, pero sí está esta idea de que está bien visto ir al psicólogo como ir a yoga, ¿no? Vos vas, te compras un matcha latte, vas a yoga, con tu analista, salís a hacer jardinería, ¿no? Como esta cuestión más de desarrollo personal. Pero igual, incluso en Argentina, que estamos quizás dentro de lo que es a nivel, diría incluso de todo lo que es América y algunos países de, bueno, no sé si de Europa, pero por lo menos lo que es América, nosotros estamos bastante desestigmatizados, por así decirlo, porque, bueno, al argentino le gusta mucho la salud mental, básicamente, pero igual sigue estando esta idea de que al psiquiatra se va si tiene un problema serio, ¿no? Incluso cuando uno deriva a psiquiatría, es para el paciente toda una cuestión de un duelo, de cómo le voy a contar a mis papás que estoy enfermo, ¿no? Creo que ustedes se sacan la peor parte, me parece, ¿no? De lo que es el área de salud mental. Eh, y es interesante ver cómo incluso en países en donde ir al psicólogo no es algo que está estigmatizado, no hay estigma hasta que tenés un trastorno. Cuando tenés un trastorno, ahí ya sí, ya sos un loquito. Y no importa qué trastorno tengas, sos un loquito y estás incapacitado. Es cabalmente menester hablar justamente de estos mitos en aras de desmitificarlos y sobre todo en ese sentido, en este proceso de romper los estigmas que muchas veces se han generado año tras año. También cuando de alguna forma diversos profesionales en la salud mental u otros, digamos, personas que quieran intervenir cuando un tema individual se ha popularizado tanto, también observamos que hay mucha intromisión profesional. Yo he visto en múltiples ocasiones que diversas personas, prefiero no llamarlos profesionales, únicamente personas, quizás mi opinión puede ser cuestionable, pero quisiera darla a conocer, de pronto cuando tienen algún oficio o creen saberlo todo y empiezan a subestimar mucho la psicología. Tanto así que el respeto se va perdiendo en ese sentido y genera, no sé, estas terapias entre comillas conspirativas, empezamos ya con el tarot, situaciones que incluso en la psicología siempre se hace una separación o tiene de alguna forma una especie de rivalidad, no solo con el psicoanálisis porque carece de evidencia científica. Entonces, si queremos generar una, o bueno, propagar una información objetiva, porque para mí eso es lo más importante a, a toda luz, hay que hacerlo con información que realmente tenga un respaldo científico, esté cabalmente acreditada y no propagar información
que claramente carece de la misma, ¿no? Y es aquí donde se ve sustentada la necesidad de romper los estigmas, de generar o fortalecer tantos mensajes que en todos estos minutos propiamente de esta entrevista hemos venido propagando de manera simultánea, porque sin lugar a dudas ha sido una experiencia sumamente enriquecedora. Me gustaría que cada uno de ustedes de forma independiente genere un mensaje final para que esta persona que ahora nos está viendo. Dani, cuéntanos. Ok, como mensaje final, para, no sé si a mí en general por ahí me siguen más estudiantes de psicología, pero también me siguen por ahí personas que tienen este diagnóstico. Para personas que tienen este diagnóstico, saber que tiene tratamiento, que en muchos casos se logra tener calidad de vida. No tener un diagnóstico de trastorno bipolar no siempre es una sentencia de muerte, en la mayoría de los casos no lo es. Y para los estudiantes de psicología que me siguen y que por ahí se están mirando esta entrevista, es la mejor forma de cuidar a nuestros pacientes es estudiar, informarse, y no alcanza con lo que les dan en la facultad. Van a tener que formarse toda la vida. Si no pueden o no quieren hacer eso, esta no es la profesión para ustedes. Yo lo que les diría es, bueno, a las personas que tienen este diagnóstico son familiares de alguien con este diagnóstico y están mirando, bueno, este episodio, que sepan que no tener trastorno bipolar no es una sentencia de muerte, hay tratamiento y en muchos casos se logra una calidad de vida, ¿sí? Y para quizás los estudiantes o profesionales que están mirando este episodio para saber más sobre el trastorno bipolar, yo creo que es una población súper interesante para trabajar como profesional que sí demanda mucha formación, creo que igual el rol del psicoterapeuta demanda mucha formación y recomendarles que constantemente se sigan formando si se están mirando a algunos estudiantes porque no alcanza con lo que nos dan en la facu generalmente. Es oportuno saber ese mensaje, sobre todo para que aquella persona que ahora nos está viendo lo entienda de mejor forma, ¿no? Y qué mejor en este caso desde tu propia perspectiva como psicoterapeuta. Mauricio, me gustaría que también bajo esta misma línea tú nos hagas mención a un mensaje final. Sí, bueno, antes que nada agradecerte, Vivi, como te Daniela, por tus aportes tan valiosos y a ti, Vivi, porque cualquier espacio para hablar de salud mental es positivo, o sea, al menos en alguna persona va a impactar, va a generar más conciencia, eso es buenísimo. Y, bueno, como mensaje, eh, algo hablaste del intrusismo, ¿no? Yo más bien diría que hay, en esta época tan digital, cualquiera puede crear contenido y a diferencia, no sé, pues de diagnósticos no psiquiátricos, por ahí de que la gente se siente en la capacidad de autodiagnosticarse por algo que gente que no tiene formación habla en redes, ¿no? 5 señales de que tienes tal cosa, y es como, digamos, si yo quiero ver si un contrato, redactar un contrato está bien, probablemente vaya con un abogado. Si quiero ver un tema para construir algo, probablemente recurra a un arquitecto. Acá es igual. Entonces, si es que yo tengo un problema de salud, creo que tengo un problema de salud, anda a ver a un profesional de la salud, y en este caso de la salud mental, ¿no? Eso me parece que es súper importante. El problema en salud mental es que como muchas veces las manifestaciones son conductuales, emocionales, consideramos por ahí de que yo las reconozco, yo las defino, yo las manejo, ¿no? Cuando no es así. Entonces creo que ese sería el mensaje con el que quisiera terminar. Y sobre todo de cabal validez y de mucho valor, sobre todo porque sin lugar a dudas hemos evidenciado de forma simultánea que todos los datos que se han sacado a colación desde tu expertise como psiquiatra, desde tu expertise como psicoterapeuta, Daniela, han sido bastante enriquecedores para que todo el público en general, todos los interesados que logren ver esa entrevista en toda su extensión, puedan conocer y al sí mismo se logre romper este estigma de la bipolaridad y no se crean lo primero que logras ver en las primeras líneas de internet, porque tan solo con tener esta inmediatez en las respuestas, en este ping-pong de preguntas-respuestas, no hay que interiorizar o creernos todo lo que de primera mano lo tenemos, sino averiguar y qué mejor por profesionales competentes que en este caso son ustedes los que entran a taller. Me gustaría también que nos mencionen sus redes sociales para que los ubiquen con mayor facilidad. Daniela, por favor.
Sí, a mí me pueden encontrar en TikTok como hija de Mabel y bueno, en LinkedIn con mi nombre completo, Daniela Longolipera, y en Instagram como Lic Longolipera. Igual suelo subir más a TikTok. Instagram todavía no lo he usado, pero me pueden encontrar ahí como hija de Mabel. Listo, Dani. Mauricio, por favor, si tú también nos podrías mencionar. A mí me pueden encontrar en Instagram y en TikTok como dancuart.psiquiatra. Van a encontrar ahí contenido, intento que sea educativo, ¿no? Explicando ciertos conceptos, intento hacerlo de manera clara, por ahí situaciones cotidianas que puedo ver con personas que atiendo, dudas que tienen las personas que se atienden. Así que si pueden, entren, revisen si algo les parece valioso, compártanlo. Y también pueden contactarme de manera directa si tienen alguna duda. Claro que sí. Bueno, de esta forma nos despedimos hasta una nueva oportunidad.